Imagina que dos inversionistas analizan exactamente la misma empresa. El primero decide comprar 100 acciones y vender una call. El segundo decide vender una put. Ambos utilizan el mismo delta y ambos tienen el mismo vencimiento. A simple vista parecería que están haciendo lo mismo, pero pasando un tiempo los resultados pueden ser completamente distintos. Entonces surge una pregunta muy importante. ¿Qué está viendo el inversionista que lo lleva a elegir una sobre la otra estrategia? Bienvenido nuevamente a Upper Finance, un canal enfocado en educación práctica sobre opciones financieras. Recuerda que todo el contenido es solo con fines educativos y no constituye asesoría financiera. Dicho esto, comenzamos. El Covered Call y la Cash Cure Put son dos de las estrategias más populares dentro del mundo de las opciones financieras. Ambas permiten generar ingresos mediante el cobro de primas y suelen aplicarse sobre empresas que el inversionista estaría dispuesto a mantener a largo plazo. Además, dependiendo del strike seleccionado, pueden ofrecer probabilidades de éxito bastante similares. Sin embargo, aquí es donde comienza la confusión. Aunque muchas personas las mencionan como si fueran estrategias similares, la realidad es que cada una parte de una situación diferente. Algunos inversionistas prefieren comprar las acciones y utilizar la estrategia Covered Call para generar ingresos adicionales sobre una posición que ya poseen. Otros, en cambio, prefieren la Cash Cure Put cobrando primas mientras esperan una posible oportunidad para adquirir acciones a un precio determinado. Por esa razón, al analizar aspectos como el capital requerido, la asignación, la protección frente a caídas, el potencial alcista y los posibles resultados al vencimiento, empiezan a aparecer diferencias importantes que muchos inversionistas pasan por alto. Pero antes de compararlas directamente, primero conviene entender qué tienen en común estas dos estrategias. Existen varias razones por las que el Covered Call y la Cash Cure Put suelen mencionarse juntas dentro del mundo de las opciones financieras. La primera es que en ambos casos el inversionista recibe una prima desde el momento en que abre la operación, es decir, genera un ingreso inicial independientemente de lo que ocurra con el precio de la acción. La segunda similitud es que normalmente se utilizan sobre empresas que el inversionista estaría dispuesto a mantener a largo plazo. Por esa razón, suelen ser estrategias asociadas a inversionistas que buscan construir patrimonio de forma gradual y no necesariamente especular con movimientos rápidos del mercado. También comparten una característica muy importante, la cual es que ambas se benefician del paso del tiempo. A medida que se acerca la fecha de vencimiento, el valor temporal de la opción va disminuyendo, favoreciendo a quien vendió el contrato y cobró la prima. Además, ninguna de las dos estrategias está diseñada para capturar movimientos explosivos al alza. Su objetivo principal suele ser generar ingresos de una manera más consistente mientras se mantiene una visión relativamente conservadora sobre la inversión. Y finalmente, ambas mantienen una relación muy cercana con la propiedad de acciones. En el Covered Call, el inversionista ya posee las acciones desde el inicio, mientras que en el Cash Cure Put existe la posibilidad de adquirirlas posteriormente mediante asignación si el precio cae por debajo del strike seleccionado. Habiendo visto las principales similitudes entre ambas estrategias, el siguiente paso es analizarlas por separado. De esta manera será posible comprender con mayor claridad cómo funciona cada una, cuáles son sus ventajas, qué riesgos asume el inversionista y en qué situaciones suelen aplicarse, para luego hacer una comparación en distintos escenarios. Una Covered Call es una estrategia que combina la propiedad de acciones con la venta de una opción call. En otras palabras, el inversionista posee 100 acciones de una empresa y luego decide vender una call sobre esas mismas acciones para recibir una prima. Esa prima entra a la cuenta desde el primer momento y representa el ingreso principal de la estrategia. Pero a cambio de recibir esa prima, el inversionista acepta una condición, la cual es que si la acción sube por encima del strike seleccionado, sus acciones serán vendidas a ese precio y estará limitado con sus ganancias. Por ejemplo, si una acción cotiza a $160 y el inversionista vende una call al strike 170, significa que esa persona está dispuesta a vender sus acciones a 170, solo si el precio supera ese nivel. Y ahora, el otro caso es que si la acción sigue subiendo y llega al valor de 190, las acciones se venderían igual a 170, porque ese fue el strike que se seleccionó al inicio y por el cual se recibió una prima. Otro posible escenario es si la acción no supera el strike al vencimiento. En este caso, la opción expira sin valor, lo que significa que el inversionista conserva sus acciones y también conserva la prima recibida. Ese sería uno de los escenarios más atractivos para esta estrategia.
Con esta información podemos observar que entre las principales ventajas del cover call se encuentran primero en que permite generar ingresos adicionales sobre acciones que ya se forman parte del portafolio. Es decir, en vez de manejar acciones que permanecen inactivas, el inversionista busca sacar un beneficio extra utilizando esas acciones como respaldo para abrir contratos como vendedor de lado call. La segunda ventaja es que la prima recibida mejora el punto de equilibrio con el paso del tiempo. Supongamos que una persona abre un contrato en donde busca ganar $100 y luego lo cierra el contrato. Ahora, esto lo aplica 6 veces en el transcurso de medio año. Eso significa que su costo de las 100 acciones ha podido reducir en $600 solo con las primas. La tercera gran ventaja es respecto a los dividendos. Es decir, si el inversionista mantiene las acciones durante la fecha correspondiente, también podría recibir dividendos además de la prima. Lo único que se debe tener en cuenta es que el contrato no se encuentre in the money para no tener el riesgo de asignación temprana. Como en todo negocio, ahora veremos las desventajas que hay al aplicar esta estrategia. La primera es que al vender el contrato call se limita el potencial alcista. Si la acción sube con mucha fuerza por encima del strike, el inversionista no participa completamente de esa subida, porque sus acciones serán vendidas al precio acordado. En esta parte es importante no olvidarse de la prima recibida, ya que eso eleva la ganancia y dependerá mucho del strike que se escoge para ver si desde el inicio se tiene solo valor extrínseco o también valor intrínseco. La segunda desventaja es que la prima no protege completamente contra una caída fuerte del activo. Si la acción baja significativamente por alguna noticia inesperada o luego del reporte de ganancias, el inversionista sigue teniendo la pérdida principal de las acciones. La prima simplemente ayuda a reducir una parte del impacto. El tercer punto es sobre la posible asignación. Cuando se vende una call, existe la posibilidad de que las acciones se vendan si el precio supera el strike o si el comprador decide ejercer antes el contrato. Por eso, una cover call no debería utilizarse sobre acciones que el inversionista no está dispuesto a vender, ya que desde el inicio se conoce la obligación que uno tiene al abrir el contrato. Como se mencionó anteriormente, la segunda estrategia es el Casher Call Put, la cual consiste en vender una opción put manteniendo el efectivo suficiente para comprar las acciones en caso de asignación. En otras palabras, al vender este contrato, el inversionista recibe una prima desde el primer momento, que representa el ingreso principal de la estrategia y la máxima ganancia. Por ejemplo, si una acción cotiza a $160 y el inversionista vende una put en el strike 140, significa que esa persona está dispuesta en comprar 100 acciones a $140 si el precio cae hasta ese nivel, y por comprometerse en esa posible compra se recibe como beneficio la prima. Entonces, si al vencimiento la acción se mantiene por encima del strike, esto indicaría que la opción expira sin valor y por lo tanto el inversionista conserva la totalidad de la prima recibida. Por otro lado, si la acción cae por debajo del strike, existe la posibilidad de recibir una asignación y comprar las acciones al precio acordado. Por esta razón, una Casher Call Put suele considerarse una estrategia para alguien que desea convertirse en propietario de acciones en el futuro si ocurre la asignación, pero preferiría hacerlo a un precio determinado que se establece al momento de abrir el contrato. Para comprender mejor esta estrategia, veremos sus principales ventajas. La primera es que permite generar ingresos mientras se espera una posible oportunidad de compra. En lugar de colocar una orden límite y simplemente esperar sin ganar nada, en este caso el inversionista recibe una prima por asumir esa obligación. La segunda ventaja es que la prima recibida reduce el costo efectivo de compra de las acciones. Por ejemplo, si las acciones se adquieren a un strike de $100 y la prima recibida fue de $3 por acción, el punto de equilibrio sería $97. La tercera ventaja es que la estrategia no solo requiere que el precio suba para generar ganancias, es decir, si se selecciona un strike out of the money, el activo incluso podría experimentar una caída moderada y aún así la operación resultaría positiva. Mientras el precio se mantenga por encima del strike al vencimiento, la opción expiraría sin valor y el inversionista conservaría la prima recibida. Entre las principales desventajas se encuentra el riesgo de una caída fuerte en el precio de la acción. Si el activo cae por debajo del strike seleccionado, el inversionista mantiene la obligación de comprar las 100 acciones al precio acordado. Por ejemplo, si se eligió un strike de $100 y la acción cae hasta 90, las acciones igualmente se adquirirían a $100. Aunque la prima recibida permite reducir el costo de la inversión, su capacidad de protección es limitada. Por ello, cuando el activo experimenta caídas fuertes, la mejora en el punto de equilibrio puede no ser suficiente para evitar pérdidas en la posición.
Otro aspecto importante es que el efectivo utilizado como garantía permanece comprometido mientras la posición está abierta, limitando la disponibilidad de ese capital para otras oportunidades. La tercera desventaja es que el potencial de ganancia se encuentra limitado desde el inicio de la operación. Independientemente de cuánto suba el precio de la acción, la ganancia máxima será la prima recibida al vender la opción. Por ejemplo, si se recibió una prima de $300 y posteriormente la acción sube de 100 a 110, el vendedor conservará esos $300, pero no participará en la apreciación del activo. En otras palabras, la estrategia permite generar ingresos, pero a cambio se renuncia al beneficio de capturar movimientos alcistas significativos. Habiendo explicado las características de cada estrategia, ahora pasaremos a realizar una comparación directa entre ambas. Para ello, utilizaremos opciones con el mismo delta, ya que esto nos permite comparar posiciones con probabilidades relativamente similares de finalizar in the money al vencimiento. Para este ejemplo, utilizaremos la empresa Palantir, que en este momento cotiza alrededor de los $160 por acción. En el caso de la CashIQ Put, utilizaremos el Strike 140, que tiene un delta .23. La prima recibida es de $370 y el punto de equilibrio se encuentra en 136.30. Por otro lado, para la Cover Call utilizaremos el Strike 190, que también tiene un delta de .23. En este caso, la prima recibida es de $430 y el punto de equilibrio se ubica en 155.70. A primera vista, algunas personas podrían pensar que la CashIQ Put es más atractiva debido a que su punto de equilibrio es más bajo. Sin embargo, para entender relativamente las diferencias es necesario analizar distintos escenarios. Supongamos primero que Palantir sube con fuerza y supera los $190 al vencimiento. En este caso, la Cover Call obtendría una ganancia máxima de $3.367, compuesta por la apreciación de las acciones desde 160 hasta $190 y además la prima recibida que fue de $430. En cambio, la CashIQ Put estaría limitada a una ganancia de únicamente $370. Aquí se puede observar claramente que la Cover Call ofrece un potencial alcista mucho mayor. Ahora, supongamos que la acción sube pero de forma más moderada hasta $165. En este escenario, la Cover Call generaría $867 de ganancia, de los cuales 437 provienen de la apreciación de las acciones y 430 de la prima que expira sin valor, mientras que la CashIQ Put seguiría obteniendo los mismos $370. Veamos ahora un escenario bajista. Si la acción cae hasta $155, la Cover Call tendría una pequeña pérdida de $133 debido a que el precio terminó por debajo de su punto de equilibrio de 156.33. Sin embargo, la CashIQ Put conservaría la totalidad de la prima, obteniendo una ganancia de $370 porque la acción todavía se mantiene por encima del strike de 140. Ahora, el cuarto escenario es si la acción continúa cayendo hasta $145. La diferencia se vuelve aún más evidente. La Cover Call mostraría una pérdida de $1.133, mientras que la CashIQ Put seguiría generando una ganancia de $370, ya que el precio permanece por encima del strike seleccionado. Por lo tanto, esta primera comparación permite entender algo muy importante. La Cover Call suele resultar más atractiva cuando el inversionista espera estabilidad o una subida moderada en el precio de la acción, ya que participa directamente en la apreciación del activo. Por otro lado, la CashIQ Put suele ofrecer una mayor protección inicial frente a caídas moderadas y permite obtener ingresos incluso cuando la acción no sube. En otras palabras, el Cover Call sacrifica protección para ganar más exposición alcista, mientras que la CashIQ Put sacrifica potencial de ganancia a cambio de un mayor margen de seguridad. Ahora vamos a realizar una comparación diferente. En lugar de utilizar el mismo delta, utilizaremos exactamente el mismo strike para ambas estrategias. El objetivo es analizar qué ocurre cuando ambos inversionistas toman una decisión sobre el mismo precio de referencia para las acciones. Viendo nuevamente el caso de Palantir, que cotiza alrededor de los $160 por acción, utilizaremos el Strike 150 tanto para la Cover Call como para la CashIQ Put. Lo primero que debemos entender es que esta comparación es muy distinta a la anterior. Aquí no estamos utilizando opciones con probabilidades similares. De hecho, el Cover Call tiene un Strike in the money y la CashIQ Put mantiene un Strike out of the money. Entonces, en el caso de la Cover Call, el Strike 150 ya se encuentra por debajo del precio actual del activo, por lo que la opción ya posee $1.063 de valor intrínseco y 752 de valor extrínseco.
Por otro lado, la Cash Secure Put con el strike 150 se encuentra out of the money, por lo que la totalidad de la prima corresponde a valor extrínseco, y en este caso fue de $675. Lo interesante de esta comparación es que ambos inversionistas están utilizando exactamente el mismo precio para una posible transacción de acciones. En la cover call, el inversionista está dispuesto a vender sus acciones a $150, mientras que en la Cash Secure Put el inversionista está dispuesto a comprarlas a $150. Veamos ahora algunos escenarios. Supongamos primero que Palantir sube de 160 a $170 al vencimiento. En este caso, la cover call obtendría una ganancia de $752, correspondiente al valor extrínseco recibido por la venta de la opción. Mientras tanto, la Cash Secure Put generaría una ganancia de $675. Como se puede observar, ambas estrategias mantienen una ganancia limitada, pero la cover call ofrece un beneficio superior. Ahora, analicemos el escenario opuesto donde Palantir cae hasta $150 al vencimiento. En la cover call, las acciones serían vendidas a $150 porque ese fue el strike seleccionado. A simple vista podría parecer una operación negativa, ya que las acciones fueron adquiridas a 160.63 y se están vendiendo a 150. Esto representaría una pérdida de $1.063 sobre las acciones. Sin embargo, ese análisis estaría incompleto, porque todavía faltaría considerar la prima recibida. Entonces, mirando que el inversionista recibió $1.815 al abrir la operación, el resultado final en realidad continúa siendo positivo, generando una ganancia de $752 correspondientes al valor extrínseco. Ahora, en la Cash Secure Put ocurre algo diferente. El inversionista queda obligado a comprar las acciones a $150, pero precisamente por asumir ese compromiso recibió una prima de $675 durante la espera. Aquí aparece un detalle muy curioso. Si observamos los puntos de equilibrio en ambas estrategias, la cover call presenta un valor de 142.48, mientras que la Cash Secure Put se encuentra en 143.25. Esto significa que dentro de este ejemplo específico, la cover call ofrece una protección ligeramente superior frente a caídas del precio. Por lo tanto, esta comparación deja una conclusión importante. Aunque las acciones se compran inicialmente a un precio más elevado en la cover call, la selección de un strike in the money permite capturar una prima mayor, y como resultado, la estrategia no solo genera una ganancia superior cuando el activo sube, sino que también puede ofrecer un punto de equilibrio más favorable frente a movimientos bajistas moderados. Después de analizar las dos formas de invertir, vamos a repasar algunas de las diferencias más importantes entre el cover call y la Cash Secure Put. El primer aspecto es la relación con la propiedad de las acciones. En el cover call, el inversionista posee las acciones desde el primer día. Esto significa que participa directamente en los movimientos del precio y se convierte inmediatamente en accionista de la empresa. Por otra parte, en la Cash Secure Put, el inversionista todavía no posee las acciones. Su objetivo es recibir una prima mientras espera una posible asignación a un precio previamente seleccionado. El segundo aspecto es el potencial alcista. En el cover call existe la posibilidad de beneficiarse de una subida en las acciones hasta el strike seleccionado. Dependiendo de cómo se estructure la operación, una parte importante de la ganancia puede provenir tanto de la apreciación de las acciones como de la prima recibida. En cambio, en la Cash Secure Put, la ganancia máxima se encuentra limitada a la prima cobrada al inicio de la operación. Aunque la estrategia puede generar ingresos de forma consistente, no participa directamente en las subidas del activo mientras no exista asignación. El tercer aspecto es el comportamiento frente a movimientos bajistas. Cuando ambas estrategias utilizan strikes out of the money, la Cash Secure Put suele ofrecer una mayor protección inicial frente a caídas moderadas, ya que la acción puede descender hasta el strike seleccionado y aún así la operación puede conservar la totalidad de la prima recibida. Sin embargo, aquí existe un detalle que muchos inversionistas pasan por alto. La protección no depende únicamente de la estrategia utilizada, sino también del strike seleccionado. Como vimos en los ejemplos anteriores, una cover call abierta con un strike in the money puede recibir una prima considerablemente mayor, mejorando el punto de equilibrio de la posición e incluso superando el margen de seguridad ofrecido por una Cash Secure Put con el mismo strike. Por lo tanto, no siempre es correcto asumir que la Cash Secure Put ofrece una mayor protección frente a las caídas. En muchos casos, el resultado final dependerá de cómo se estructure la operación y del nivel de riesgo que el inversionista esté dispuesto a aceptar. El cuarto aspecto es respecto a los dividendos. En el cover call, el inversionista puede recibir dividendos siempre que continúe siendo propietario de las acciones y no ocurra una asignación temprana.
En cambio, en la CashSecure Put no existe derecho a recibir dividendos porque las acciones todavía no forman parte del portafolio. Con toda la información proporcionada, podemos concluir que ambas estrategias permiten generar ingresos mediante el cobro de primas. Ambas se benefician del paso del tiempo y ambas suelen aplicarse sobre empresas que el inversionista estaría dispuesto a mantener dentro de su cartera a largo plazo. Sin embargo, también vimos que existen diferencias importantes. En el covered call, el inversionista posee las acciones desde el inicio. Esto le permite participar en una posible apreciación del activo, recibir dividendos si la empresa los distribuye y generar ingresos adicionales mediante la venta de opciones call. A cambio, asume el riesgo de las caídas en el precio de la acción y limita parte de su potencial alcista al strike seleccionado. Por otro lado, en la CashSecure Put, el inversionista todavía no posee las acciones. Su objetivo es recibir una prima mientras mantiene el efectivo disponible y espera una posible asignación a un precio previamente definido. Aunque la ganancia máxima se encuentra limitada a la prima recibida, la estrategia puede generar ingresos incluso cuando la acción experimenta una caída moderada sin superar el strike de venta. También vimos que el resultado de cada estrategia depende en gran medida de cómo se estructura la operación, es decir, factores como el strike seleccionado, la prima recibida y el comportamiento posterior de la acción pueden modificar los resultados obtenidos. De hecho, observamos que una comparación utilizando el mismo delta suele ser la forma más objetiva de analizar ambas estrategias bajo probabilidades similares, mientras que una comparación utilizando el mismo strike nos permitió comprender mejor la relación que existe entre comprar acciones mediante una CashSecure Put o venderlas mediante un covered call. Por lo tanto, la diferencia más importante se encuentra en el objetivo que persigue el inversionista, es decir, si el objetivo es poseer las acciones desde el inicio y participar en una posible apreciación del activo, el covered call suele tener más sentido porque ofrece un mayor beneficio. Ahora bien, si el objetivo es esperar antes de convertirse en propietario mientras se generan ingresos mediante primas, la estrategia CashSecure Put suele encajar mejor en ese perfil. Esto es porque supongamos que un inversionista vende opciones put con una probabilidad de éxito del 70%. En términos generales, eso significa que 7 de cada 10 operaciones expirarían sin valor, permitiendo conservar la totalidad de la prima. Sin embargo, también significa que 3 de cada 10 operaciones podría producirse la asignación, obligando al inversionista a comprar las acciones al precio previamente acordado. Pero precisamente ahí se encuentra uno de los conceptos más importantes de esta estrategia. La asignación no necesariamente representa un resultado negativo. De hecho, si la operación fue planificada correctamente, significa que el inversionista está adquiriendo una empresa que ya estaba dispuesto a comprar desde el principio, pero ahora con un descuento. Por esa razón, la selección del activo es muy importante. Antes de vender una CashSecure Put, el inversionista debería sentirse cómodo con la posibilidad de convertirse en propietario de esas acciones y mantenerlas dentro de su cartera si fuera necesario. Por lo tanto, quizás la pregunta más importante no es cuántas veces ocurre la asignación, sino si realmente uno estaría cómodo convirtiéndose en propietario de esas acciones cuando ese momento llegue. Para finalizar, recuerda que este contenido es exclusivamente educativo. Los conceptos y explicaciones que se presentan no constituyen asesoría financiera ni recomendaciones de inversión. Cada persona debe realizar su propio análisis antes de tomar decisiones en los mercados. Esperamos que este contenido haya sido de tu agrado y te ayude a comprender mejor este concepto. Si este contenido te aporta valor, apreciamos un like. Comenta para que más personas puedan aprender a operar con opciones financieras. Gracias por el apoyo y nos vemos en el siguiente video.